¿Qué tal? Buenos días a todos, un saludo desde Aguascalientes, espero que estén teniendo un muy buen inicio de año y pues bueno, vamos a continuar con los videos que habíamos preparado para ustedes para los temas de matemáticas. En el video de hoy vamos a retomar la tarea que habíamos dejado en el último video acerca de los ángulos interiores de figuras geométricas y después de eso vamos a entrar de lleno en el concepto de área. Un concepto que ustedes ya han trabajado, pero que nunca está de más hacer un repaso y sobre todo verlo desde alguna manera en que ustedes lo puedan comprender mejor. Entonces, para empezar vamos a resolver los ejercicios que habían quedado pendientes del video pasado. Vamos allá. El ejercicio consistía en buscar polígonos regulares de 5, 6, 8, 10 y 12 lados y medir sus ángulos interiores. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el polígono de 5 lados, polígono regular, también llamado pentágono, y lo que necesitamos es conocer la medida de su ángulo interior, sabiendo que todos sus lados son iguales y todos sus ángulos interiores también son iguales. Por lo tanto, si conocemos un ángulo, conocemos los 5 ángulos interiores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simple y sencillamente lo que haríamos sería trazar triángulos que van del centro del pentágono hacia cada uno de sus puntos. ¿Sí? Entonces tenemos todos estos triángulos y obviamente como todos los lados y todos los ángulos son iguales, entonces todos estos triángulos que acabamos de trazar también son iguales. Y entonces aquí tendríamos un círculo imaginario que sabemos que mide 360 grados. Si nosotros dividimos esos 360 grados entre 5, que es el número de triángulos, obtenemos un ángulo de 72 grados, ¿no? 360 entre 5 me da 72 grados. Por lo tanto, ya sabemos cuánto mide este ángulo, que es 72. Y sabemos otra cosa, sabemos que los ángulos interiores de cualquier triángulo miden 180 grados. Como estos ángulos son iguales, entonces este es un triángulo isósceles. Este ángulo y el que está acá deben ser iguales. Por lo tanto, si este mide 72, 180 menos 72 es igual a 108. Entre estos dos ángulos miden 108, por lo tanto, cada uno de los ángulos debe medir 108 grados. ¿Sí? ¿Por qué 108? Porque si ustedes se dan cuenta, de aquí a acá es la mitad, que serían 54, y de aquí a acá la otra mitad, otros 54. Por lo tanto, mide 108. Entonces, todos los ángulos interiores de un pentágono miden 108 grados. Vamos a ir ahora con el hexágono. Vamos a resolverlo también como ejemplo. Tenemos aquí el hexágono y tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos aquí el hexágono y queremos saber la medida de sus ángulos interiores. Entonces tendríamos que hacer exactamente lo mismo. En este caso, para que sea más rápido, simplemente voy a poner uno de los triángulos sabiendo que tiene 6 triángulos iguales. Entonces en este caso sería 360 entre 6, porque son 6 triángulos. 360 entre 6 son 60 grados, por lo tanto este ángulo vale 60 grados. Bien, y si sabemos que este ángulo vale 60 grados, 180 menos 60 son 120 y la mitad de 120 pues son 60. Entonces nos damos cuenta que en un hexágono los triángulos resultantes son equiláteros, ¿no? Porque mide 60 grados aquí, 60 grados acá, y si son 60 aquí, son otros 60 de este lado, por lo tanto, los ángulos interiores son 120 grados.
Y entonces así es como encontramos de una manera fácil y rápida la medida de los ángulos de cualquiera de los polígonos que habíamos dejado. En esta presentación, por ejemplo, voy a poner nada más cómo debieron haber quedado el octágono, que es de 8 lados, el decágono de 10 lados y el dodecágono de 11 lados. Entonces, aquí está el octágono, la medida de este ángulo es de 45 grados y por lo tanto cada uno de sus ángulos interiores mide 135 grados. 135 grados. Aquí lo vamos a ver porque se ve un poquito hacia abajo. Ahí está. 135 grados. ¿Sí? Seguimos con el decágono. Y en el decágono la medida de los ángulos interiores es de 144 grados. ¿Sí? Lo que hicimos, ¿no? Dividir 360, esta vez sería entre 10, nos da 36 grados. Y luego 180 menos 36 son 144. Así de fácil, así de sencillo. Y en el dodecágono, la medida del ángulo interior es de 150 grados. Sí, en este caso, obviamente, los 360 grados los dividimos entre 12, nos dio 30, y después 180 menos 30 para que nos diera 150. Y de esa manera, de una manera muy fácil y rápida, pudimos encontrar los ángulos interiores de cada uno de los polígonos. Ahora pasamos a lo siguiente. Empecemos entonces con el concepto de área. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que un plano es el espacio delimitado por 3 o más líneas. En este caso yo tengo 4 líneas que se cruzan y todo lo que está dentro de esas líneas es un plano. Y la forma de medir estos planos es lo que se conoce como área. Es decir, lo que está dentro del plano es el área del plano. ¿Cómo lo vamos a medir? De una forma muy sencilla. Cada línea nosotros sabemos que tiene una medida lineal, porque es de línea. Entonces, sabemos que esta línea, por ejemplo, mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unidades. ¿Sí? Unidades que pueden ser metros, centímetros, kilómetros, millas, pulgadas. Realmente no importa la medida, lo que importa es el concepto. Son 7 unidades y estas líneas miden 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. ¿Sí? Para calcular el área, lo que yo tengo que pensar es lo siguiente. Si yo tengo aquí esta unidad, aquí es 1 y aquí es 1. ¿Qué quiere decir? Que este cuadrito se le llama unidad cuadrada. O sea, un cuadro que mide 1 por 1. ¿Sí? Y se le asigna un 2 como exponente para indicar que es cuadrado. Unidad cuadrada. Lo que quiero saber es cuántas unidades cuadradas caben en este plano. Y es muy fácil de saber. Simple y sencillamente, si yo hago esto, ¿sí? Aquí observo que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unidades cuadradas, como me dice este número. Y aquí tengo aquí quedó un poco chueco, pero ahí está. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades cuadradas, como me dice este número. Simplemente lo que yo tendría que hacer entonces es multiplicar 7 por 5 y de esa manera estoy seguro que si yo relleno todo este espacio con cuadros, con unidades cuadradas, obtendría 35 unidades cuadradas. ¿Sí? Entonces es muy simple. Vamos a estos términos. ¿Cómo se llama esta línea? Esta línea se llama base. Es la base, ¿no?, sobre la que está
digamos, sentado el plano. Es la base. Y esta línea se va a llamar la altura. Altura. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? De aquí a acá tiene esa altura. En este caso tiene 7 unidades de base, 5 unidades de altura. Y lo que hicimos entonces se resume en la siguiente fórmula. Base por altura. Base por altura. Esta, digamos que es nuestra fórmula general para sacar el área. En el siguiente segmento vamos a trabajar con otro tipo de figuras, pero vamos a ver que a partir de esta fórmula general nosotros vamos a poder encontrar cómo sacar el área de esas figuras. Por lo pronto entonces sabemos que la fórmula para sacar el área de un rectángulo como este es multiplicar la base por la altura. Para simplificar esto vamos a ponerle una b de base y vamos a poner una h de altura. ¿Por qué una h? Para que no se confunda. Si yo pongo una a, se puede confundir con el término área. En cambio pongo la h, ¿sí? Que si se acuerdan, en inglés el alto es high, entonces por eso ponemos la h. Entonces esta es la fórmula, base por altura, la fórmula para sacar el área de un rectángulo. ¿Sí? Nos vemos en el siguiente segmento. Si nosotros buscamos en internet, en los libros o preguntamos en algún foro cuáles son las fórmulas para calcular el área, normalmente nos van a decir que depende de cada figura y que existe prácticamente una ecuación para cada figura y que hay muchas fórmulas y entonces te las tienes que memorizar todas. En este caso yo les dejo aquí unas de esas fórmulas. Si se dan cuenta son 6 y cada una es para diferentes figuras geométricas. Lo importante aquí no es tanto que se las memoricen, sino que entendamos de dónde sale cada una de ellas. Como ya vimos en el segmento anterior, el área del rectángulo se calcula como la base por la altura y a partir de esta fórmula nosotros vamos a entender todas las demás y así se nos va a hacer un poco más fácil aplicar cada una de las fórmulas. ¿Sí? Entonces tenemos la del rectángulo, base por altura. Vamos con la del cuadrado. El cuadrado dice que su fórmula es lado al cuadrado, ¿no? Tenemos aquí nuestro cuadrado y tenemos, si nosotros aplicamos la misma fórmula del rectángulo, diríamos que la base es esta y la altura es esta. Pero como sabemos que nuestro cuadrado, tanto la base como la altura miden exactamente lo mismo, entonces nosotros podemos llamarle a la base L y a la altura también L. De tal forma, entonces, que nosotros tenemos, en lugar de base por altura, podemos decir L por L o bien L al cuadrado. Por eso la fórmula dice L al cuadrado, pero si se dan cuenta es exactamente lo mismo, decir base por altura. ¿Ok? Para el cuadrado es muy fácil. Vamos con el triángulo. La fórmula para calcular el área del triángulo es base por altura entre 2. Y creo que ya en muchas ocasiones ustedes han podido comprobar que es base por altura entre 2 porque siempre nos dicen cuando tenemos un rectángulo y lo dividimos a la mitad por sus diagonales siempre nos quedan triángulos, ¿no? Entonces siempre nos hacen esta demostración. Tenemos un triángulo, perdón, un rectángulo. Tengo un rectángulo ahí y si lo divido en dos partes obtengo dos triángulos. ¿Sí? Y entonces esto es lo que siempre nos dicen, dos triángulos iguales. Pero vamos a ampliar un poquito este concepto porque normalmente con los alumnos con los que hacemos solo esta demostración tienden a pensar que solamente se pueden sacar triángulos rectángulos, o sea, triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Entonces también debemos hacer la demostración a la inversa. O sea, si aquí nos dice que un rectángulo partido a la mitad tiene dos triángulos, también debemos demostrar que dos triángulos iguales
cualquiera que sean, nos pueden dar como resultado un rectángulo. Y entonces así corroboramos de las dos maneras que el área del triángulo debe ser siempre la mitad del área de un rectángulo, o sea, la mitad de base por altura, ¿no? Entonces yo aquí tengo otros dos triángulos de diferente tipo. ¿Ven? No son triángulos rectángulos porque no tienen ángulos de 90 grados, pero de estos tengo que sacar un rectángulo. Y la forma de hacerlo va a ser de esta manera. Es simplemente una pequeña forma de ver las cosas de distinta manera. Vean cómo lo hago. Tengo dos triángulos iguales. Si yo volteo este, lo pego aquí, corto acá, ¿sí? Y de esta manera obtengo el rectángulo. Entonces demuestro las dos cosas, que un rectángulo partido a la mitad me va a dar dos triángulos iguales y que además dos triángulos iguales cualquiera me pueden formar un rectángulo. Por lo tanto, el área de un triángulo solo sería la mitad del área de un rectángulo, es decir, la base por la altura entre 2. ¿Sí? Si yo quiero sacar el área de solo ese triángulo, sería entonces base por altura entre 2. Para la fórmula del rombo tenemos que, nos dice que es diagonal mayor por diagonal menor entre 2, ¿no? Y aquí parece que todo se aleja demasiado, que ya no es la clásica base por altura, sino que ya manejamos otros conceptos. Pero en realidad no es así. Yo aquí tengo el rombo, ¿sí? Aquí tengo el rombo y la diagonal mayor sería la más grande. Esta diagonal, la que pasa de este punto a este punto, y la diagonal menor sería de este punto a este punto. Y ahora vamos a ver qué relación tiene esto con la base por altura del rectángulo. Simple y sencillamente voy a hacer unos cortes aquí. Voy a dividir este rombo a la mitad. De esta manera. Pongo este ahora en la parte inferior. Y esto que me queda también lo voy a dividir a la mitad de esta manera. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, vuelvo a formar el rectángulo, ¿sí? Ahora el rectángulo me dice base por altura. Como se dieron cuenta, aquí nos queda un poquito chueco el rectángulo, no se preocupen, es por el pegamento que estoy usando. ¿Sí? Así lo tenemos un poco más claro. La base sería este, que es la que equivale a la diagonal mayor. Entonces, si la diagonal mayor es igual a la base, ¿sí? Y la diagonal menor tendría que haber sido esto más esto. Quiere decir que estamos haciendo la mitad de la diagonal menor. Entonces es la mitad de la diagonal menor, ¿sí? Y esto es la altura del rectángulo. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir la base por la altura. La altura es la mitad de la diagonal menor. Y entonces esto simplemente, si ustedes recuerdan las propiedades de la multiplicación y la división, es lo mismo que yo diga base por la mitad de la diagonal, a decir base por la diagonal y lo que me salga entre 2. Por lo tanto, esto es igual a base por la diagonal entre 2. Y como la base es igual a la diagonal, entonces esto es igual a diagonal mayor por diagonal menor entre 2. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir base por altura. Es lo mismo. Base por altura. Entendiendo claro que la altura es la mitad de la diagonal menor de un rombo. ¿Sí?
Se los vuelvo a poner estos de este lado para que lo vean. Para que lo vean bien. Voy a subir un poquito. ¿Sí? Lo vuelvo a poner así y entonces ustedes se dan cuenta que la base del rectángulo es la mitad de toda esta diagonal. ¿Ok? Entonces, de base por altura, partimos y llegamos a diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Fórmula del rombo. Bien, tenemos ahora la fórmula del trapecio. Y la fórmula del trapecio nos dice base mayor más base menor por la altura entre 2. O base mayor más base menor entre 2 por la altura. Acuérdense que en jerarquía de operaciones, si tenemos una multiplicación o una división, se pueden hacer indistintamente. Primero la multiplicación y luego la división, o primero la división y luego la multiplicación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí ya entra una base mayor y una base menor. Pero en realidad se trata otra vez de exactamente lo mismo. Vean, la base mayor es esta, la de acá, la más grande. Y la base menor es esta. ¿Sí? ¿Por qué la multiplico por la altura? Pero ¿por qué me pide sumar estas dos? Vamos a ver esto. Si ustedes tienen dos trapecios exactamente iguales y voltean este de esta manera, obtenemos, evidentemente, un rectángulo, ¿no? Un rectángulo. Ahora el rectángulo, su base sería de aquí hasta acá. Por lo tanto, sería la base mayor del trapecio más la base menor del trapecio. ¿Sí? Entonces, su base, toda su base sería esto. Su altura es la misma. ¿Sí? Entonces, si ustedes dicen base por altura, obtienen el área de los dos trapecios. ¿Sí? Pero como solamente estamos tratando de averiguar el área de un trapecio, por eso es entre 2. Porque es la mitad de todo este rectángulo grandote. Entonces, a final de cuentas, todo es lo mismo. Base mayor más base menor es como si yo juntara las dos para hacer una base grandota. Saco el área de todo el rectángulo y al final entre 2 porque solo es la mitad de dicho rectángulo. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Todo es base por altura. Base por altura. En este caso entre 2 porque solo estoy usando la mitad de un rectángulo. Y por último tenemos la fórmula para calcular el área de polígonos regulares de 5 o más lados, es decir, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, etc. Y esta fórmula es perímetro de la figura por apotema, ahorita vamos a ver qué es el apotema, entre 2. ¿Sí? Y para este ejemplo voy a usar un hexágono. Pero lo voy a usar de esta manera. Un hexágono, si ustedes recuerdan, es un polígono regular de 6 lados. Y como ya habíamos visto cuando resolvimos el ejercicio del video anterior, este hexágono lo puedo dividir en 6 triángulos iguales. ¿Sí? Entonces tengo aquí 6 triángulos iguales que forman mi hexágono. Por lo tanto, si yo quisiera calcular el área de este hexágono, pues bastaría con que yo calculara el área de uno de los triángulos y la multiplicara por 6, ¿cierto? Calculo el área de este triángulo y como todos son iguales, lo multiplico por 6. En otras palabras, yo podría decir que el área del hexágono sería 6 veces base por altura entre 2. ¿Están de acuerdo? 6 veces el área de un triángulo. Esta sería su base, esta sería su altura, entre 2 porque ya vimos que es la fórmula para sacar el área de un triángulo. Esto sería. Ahora, ¿cómo llego de aquí a acá? Vamos a ver.
El apotema es la línea que va desde la base hasta el centro de una figura, de un polígono. Y eso, si ya saben ustedes, ¿a qué es igual? A la altura del triángulo, ¿no? Entonces decimos, apotema es igual a la altura del triángulo, ¿cierto? Ahora, perímetro. El perímetro, si se acuerdan, es la suma de los lados. Como todos los lados son iguales, entonces yo puedo decir que el perímetro es igual a 6 veces cada uno de los lados. Y como ya establecimos, cada uno de esos lados es igual a la base de cada triángulo. Por lo tanto, el perímetro es igual a 6b. ¿Ok? 6b. Y entonces aquí ya tenemos cómo se transforma esto en esto. Si nosotros decimos 6 y luego b por h, esto es lo mismo que decir 6 por b por h, ¿cierto? Vamos a ponerlo de esta manera para que sea más claro. 6 por b por h entre 2. Y yo puedo juntar estos dos, 6 por b, de tal manera que me quedaría 6b por h entre 2. Si dijimos que 6b es igual al perímetro y h es igual al apotema, entonces esto es igual al perímetro por apotema entre 2. Como ven, llegamos de sacar el área de un triángulo y luego multiplicarla por el número de triángulos que tenga mi polígono, a sacar el perímetro del polígono, multiplicarlo por el apotema, que es la línea que va de la base al centro, y dividirlo entre 2. Es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo. Si ustedes tuvieran un octágono, por ejemplo, de 8 lados, esto cambiaría por 8. Si tuvieran uno de 12, esto sería 12. Si tuvieran uno de 20, este sería 20. Pero a final de cuentas, el perímetro sería 12b, 8b, 20b. De todos modos sería perímetro por apotema entre 2. Y entonces esta es la fórmula para sacar el área de polígonos regulares de 5 o más lados. ¿Sí? Entonces de esta manera se pueden dar cuenta ustedes que aplicando la misma fórmula de base por altura, nosotros podemos sacar las otras fórmulas. De esta manera no necesitamos memorizar tantas fórmulas, sino más bien entenderlo y sobre todo poder dividir una figura en figuras más sencillas para poder sacar sus componentes y para poder calcular el área de una mejor manera. Entonces, hasta aquí el video. En el siguiente segmento ya nada más les digo el ejercicio que vamos a hacer y con eso terminaríamos el primer video del año. Y el ejercicio que proponemos para el siguiente video es el que sigue. Supongan ustedes que van a entrar a un concurso de jardinería y entonces les piden que ustedes diseñen un jardín. Lo que van a hacer ustedes es diseñarlo de una forma geométrica de la que ustedes quieran, ¿sí? Pero tienen una limitante. Ese jardín debe tener un área de 64 metros cuadrados. Entonces, con 64 metros cuadrados, el ejercicio que propongo es, deben hacer diferentes figuras geométricas que tengan 64 metros cuadrados. Primero, las que ya vimos ahorita: cuadrado, rectángulo, triángulo, rombo, trapecio y un polígono regular. Esas 6 figuras ustedes tienen que establecer qué dimensiones deben tener para que al final el área siempre sea de 64 metros cuadrados. Después, en la segunda parte del ejercicio, ustedes tienen que idear al menos 3 figuras compuestas. ¿Cómo son figuras compuestas? Pues que no necesariamente tengan, o sea, que no sean de las 6 que vimos, sino que tengan, por ejemplo, un pico o que tengan alguna parte de un rectángulo y luego otra parte de un cuadrado, etc. El chiste es que tenga siempre 64 metros cuadrados.
Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a dibujarlas en su cuaderno o en unas hojas y tienen que poner las dimensiones que debe tener cada una de esas figuras. Ojo, son al menos 9 figuras, ¿no? Las 6 regulares que dijimos y 3 figuras compuestas. Y todas deben tener 64 metros cuadrados de área. Muy bien, entonces espero que este video haya sido muy claro. Ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aclaración, pueden hacérmela llegar y con mucho gusto la resolvemos y la comentamos. Sigan estudiando, sigan repasando todos los conceptos que vimos el año pasado para que podamos iniciar con mucho mejor pie este año y su aprendizaje pues sea más relevante. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye.